Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Democracia en Ecuador. Nuestro invitado de hoy es Jorge Escala, oriundo de la provincia de Los Ríos. El señor Escala es docente y fue dirigente de la Unión Nacional de Educadores y también ex asambleísta. Hoy aspira a ser presidente del país por Unidad Popular. Su compañera de fórmula es Pacha Terán. Vamos a saludarlo de inmediato y conocer algunas de sus propuestas para abordar temas críticos en el país. Así que, señor Escala, buen día, bienvenido a este espacio. Buenos días. Estimada Alba, gracias por la invitación. Es un gusto compartir con usted este espacio de entrevista. Gracias por acompañarnos y en los siguientes minutos vamos a hablar acerca de algunas de sus propuestas para hacerle frente a estos problemas que nos preocupan como ecuatorianos. Inicialmente queremos conocer un poco de cómo nace esta propuesta de ser presidente del país y de cómo, por supuesto, también usted la acepta. Bueno, en nuestro partido, en nuestra organización política, Unidad Popular, tiene como principio, como práctica, ejercitar la democracia. Aquí se consulta a nuestra militancia, a nuestra base, y también se hace una consulta a las organizaciones sociales y populares con quienes tenemos muy buenas o excelentes relaciones. Y el nombre del profe Escala surge a propósito de este mecanismo de consulta y debate. ¿Por qué surge el nombre del profesor Jorge Escala? Por toda una trayectoria. Primero de ser docente, 32 años de servicio en el sector rural, en la escuela unidocente, fui profesor para todos los grados, luego escuela pluridocente, luego me trasladé a Guayaquil, ¿no? A continuar mis labores. Hoy tengo 32 años y laboro en una unidad educativa, Alberto Perdomo Franco, en el suburbio de Guayaquil, ahí donde también se siente con fuerza la violencia delincuencial, ¿no? Colinda mi sector con Isla Trinitaria y la Perimetral. Entonces provengo de un hogar de mi madre, que fue madre y padre, 8 hijos, imagínense, soy el séptimo de los 8 hijos, de tal manera que a mí no me han contado la pobreza, sino que la he vivido en el Cantón Ventanas, ¿ya? No tengo ninguna relación con los grupos de poder económico que ya gobernaron el Ecuador. Estamos hablando de banqueros, de empresarios, como el que tenemos ahora con Rostro Nuevo, o de aquellos que hablaron de revolución y fueron unos charlatanes y saquearon los recursos del país y dejaron todos estos sectores en una crisis que hoy la estamos pagando, viviendo, ¿verdad? Es decir, son responsables y beneficiarios de el desempleo, el alto costo de la vida, de la inseguridad, de todo lo que ocurre en este momento en el Ecuador. Entonces fui en ese sentido presidente, en esa línea, presidente de la UNEL Guayas, presidente de la UNE Nacional, llegué siendo presidente de la UNE Nacional a la Asamblea Constituyente y luego asambleísta nacional hasta el 2013, un solo periodo y nada más. Y en esa responsabilidad de que me entregaron las organizaciones sociales y populares y mi partido, he cumplido con los intereses de la juventud, los trabajadores y los pueblos del Ecuador. He sido defensor de los derechos de la educación, por ejemplo. Llevé a Montecristi la propuesta del Plan Decenal de Educación porque fui miembro del Consejo Nacional de Educación y como presidente de UNE en esa época, redactor de las 8 políticas del Plan Decenal que planteaba un incremento del 0.5% del PIB para educación que hasta el 2010 tenía que cumplirse. Ningún gobierno lo ha cumplido. Seré el primer presidente de la educación que cumpla ese presupuesto para resolver la necesidad del sistema educativo. Y precisamente ya vamos a ir hablando acerca del sector educativo que también preocupa no solamente a los docentes, sino también a estudiantes y a la comunidad en general, usted que ha estado de cerca con el sector docente. Hablemos inicialmente sobre algunos temas referentes a la crisis energética, otra de las preocupaciones de los ecuatorianos. El presidente Daniel Noboa hace poco confirmó que el subsidio de electricidad para las empresas mineras será eliminado. Las mineras, por otro lado, sostienen e insisten en que esta tarifa especial que reciben no es un subsidio. Veía entrevistas suyas y usted se refería a este tema, hablaba de eliminar privilegios de la industria minera y a tener un manejo soberano y transparente en la administración del sector eléctrico. Así que cuéntenos cuáles son sus propuestas para evitar esta crisis energética y que Ecuador vuelva a tener apagones en caso de que usted llegue a la presidencia. Bueno, mire, ha tardado 11 meses el presidente de la República para acoger una propuesta exigencia a los sectores sociales que la hemos liderado como Unidad Popular.
hay que ver si es cierto de que efectivamente va a eliminar estos subsidios o privilegios que tienen la gran empresa o la mega minería, que tienen subsidio también en combustible, no solamente en electricidad. Entonces ahí estaríamos ahorrándonos 150 millones de dólares. De tal manera que ojalá de que de ser efectivo el hecho de eliminar este subsidio no sirva esos recursos para el pago de la deuda externa, como ha ocurrido o como ocurre con el incremento del IVA. Nos metió la mano en el bolsillo, menos para seguridad, menos para garantizar la vida de los ecuatorianos, sino para seguir pagando deuda externa. De tal manera que ahí hay una cuestión que está por determinarse, por comprobarse, por constatarse. Lo cierto es que siempre tenemos propuestas para enfrentar y resolver los problemas. Sin embargo, podemos decir que la crisis energética que hoy estamos viviendo es cierto que viene desde gobiernos anteriores, gobiernos que construyeron hidroeléctricas con sobreprecios y mal hechas, ¿ya? Que nunca generaron los megavatios que dijeron en los procesos de contratación. Una estafa enorme para el país. Pero los otros gobiernos o los gobiernos que sucedieron no cumplieron con los proyectos de generación eléctrica, ¿ya? No invirtieron en el plan maestro de electrificación. Pero lo más grave es lo que ha ocurrido con este gobierno, que al presidente Daniel Noboa le advirtieron al inicio de su mandato que teníamos que enfrentar una sequía y que era urgente invertir en el mantenimiento del plan de las hidroeléctricas, de las termoeléctricas, de las que no necesitan la fuerza del agua para producir energía. Y resulta que lejos de invertir en el parque termoeléctrico, ¿verdad?, le retira, le debita, le quita más de 400 millones de dólares a la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, encargada precisamente de esta responsabilidad. Entonces podemos decir que el causante de haber agravado la crisis energética es Daniel Noboa, y hoy estamos viviendo, pagando las consecuencias de un gobierno incapaz, indolente, irresponsable. Tal vez actuó inclusive con premeditación, con cálculo, no para resolver los problemas de la gente, sino para satisfacer necesidades de los grupos de poder económico que buscan la privatización del sector eléctrico, como estamos viendo en los dos proyectos. Ya uno es ley que se inició, que fue aprobado con la ley, en los primeros proyectos de ley que envió la Asamblea Nacional, y ahora con la ley de económica urgente de competitividad energética que plantea la privatización del sector eléctrico y el incremento del consumo de energía. Pero por sobre todas las cosas cuestionable este contrato que ha hecho con Barcaza. Primero que un proceso irregular. La Barcaza ya estaba aquí, no terminaba el proceso de licitación, de adjudicación a la empresa de la Barcaza. Y en segundo lugar, no está generando los 100 megavatios. Está generando entre 12 y 15 megavatios y estamos pagando algo más de 115 millones de dólares. Señor Escala, aquí quisiera hacer una pausa. Usted ha señalado en este caso errores de la administración del presidente Daniel Noboa y también lo ha puesto como culpable de la crisis energética que atraviesa nuestro país. ¿Qué va a hacer usted en caso de que llegue a Carondelet para evitar precisamente repetir estos errores que usted ahora está señalando? Lo primero, y si fuera presidente en este momento, recuperaría, le devolvería los 400 millones de dólares que le quitaron a Selec, y con esos recursos vamos a realizar el mantenimiento de por lo menos 6 termoeléctricas. ¿Saben cuánto generan 6 termoeléctricas? ¿Cuántos megavatios generan? Alrededor de 1000 megavatios. Con lo que hoy producen las hidroeléctricas que está generando poca energía, era más que suficiente para enfrentar la crisis. Es decir, en mi gobierno se acabarán los apagones, porque vamos a tener un manejo patriótico, soberano, transparente en el sector estratégico y sobre todo eléctrico. Entonces, mire, esa es una medida urgente que lo puede hacer el gobierno, pero más pesa el interés que tiene en el proceso de privatización.
Mientras superamos los apagones de manera inmediata, entramos en un proceso de construcción de nuevos proyectos de generación eléctrica, diversificando la generación eléctrica con proyectos de energía limpia. Vea usted, Daniel Noboa también descuidó, no le dio continuidad a 10 proyectos de generación eléctrica. De los 10 proyectos, 7 eran de generación de energía limpia, ¿no? Entonces, como usted ve, sí hay posibilidades. Y si nosotros vemos la necesidad de resolver el problema energético, se puede en menos de 2 años, en mi periodo presidencial, vamos a resolver el plan energético, vamos a ejecutar, a hacer realidad en menos de 2 años. ¿Cuánto se necesita para las 37 proyectos de generación eléctrica del plan maestro de electrificación? 10,000 millones de dólares. En mi gobierno vamos a plantear la moratoria del pago de la deuda externa. No estamos diciendo no pago de la deuda, estamos diciendo, pero es un momentito, tenemos un país en crisis energética, se nos muere de hambre los niños, de nutrición infantil, violencia delincuencial. Vamos a invertir primero en la reactivación de nuestro país y eso significaría entonces liberar recursos en 2 años. Mire usted, 9,000 millones de dólares cada año. Eso significa que en menos de 2 años tendríamos resuelto todos los proyectos y ejecutados todos los proyectos en materia de electricidad. Y eso significa apostarle al progreso y desarrollo de los pueblos del Ecuador, significa reactivar la economía en el país. Eso significa también generar recursos para el erario nacional y en esas condiciones podríamos también, en la medida que el país se recupera económicamente, podríamos retomar el tema del pago de la deuda externa. Y aquí pasamos de inmediato a otro tema, ya que usted ha hecho referencia también a los otros problemas que nos aquejan como país y es el tema de la violencia. Consultarle también cuáles son sus principales propuestas para mejorar la seguridad, reducir estos índices de delincuencia, sobre todo en estas zonas en donde muchas veces no llegan los servicios sociales, en donde se ve esa violencia hasta en espacios educativos, y también cuál sería esa estrategia para enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado, especialmente en zonas fronterizas y puertos claves del país. Aplicaríamos un plan integral que contiene varios aspectos que hoy se los resumo. 1, la línea permanente de combate a los grupos delincuenciales. Policía y Fuerzas Armadas tienen la obligación por mandato constitucional de ejecutar acciones de manera permanente en todo el territorio nacional y no solamente en estado de excepción. 2, hay que depurar urgentemente a la Policía y Fuerzas Armadas porque todavía está en el imaginario de la gente los narcogenerales y narcopolicía. Mientras no se haga una limpieza en estos dos sectores importantísimos, muy pocos resultados se podría obtener en la lucha contra la delincuencia. 3, hay que desalojar a las mafias que tienen controlada todas las instituciones del Estado, sobre todo el poder de justicia. Hay que replantearse y fortalecer la lucha de la UAFE. Mire usted, la UAFE, se dice que en otros países se dictan alrededor de 25 a 30 sentencias de lavado, en lavados de activos. En el Ecuador se dicta una cada año. Y vea usted que hace un mes atrás se detuvo a una persona vinculada con los grupos delincuenciales. Hay que reestructurar, hay que limpiar, hay que hacer un saneamiento. Mire usted el sistema de inteligencia que tiene que determinar la localización, ubicación de las bandas delincuenciales para enfrentarlas, desarticularlas. Resulta que hoy el sistema de inteligencia está en el Ministerio del Gobierno y no en el Ministerio del Interior. ¿Y por qué está en el Ministerio de Gobierno? Hace inteligencia a las organizaciones sociales y populares, los que luchan por la naturaleza, por el agua, por el derecho al trabajo, por la educación. Menos hacen labor de inteligencia para prevenir delitos, para proteger la vida de los ecuatorianos o para preparar acciones en contra de las bandas delincuenciales. Eso tiene que ser replanteado. Tiene que el Estado recuperar el control de los puertos.
Está determinado ya por información que se hace desde Europa que el 80% de la droga que llega a Europa sale desde los puertos privados en el Ecuador. Tiene que reforzarse, tiene que recuperar el control, el Estado de esta política, pero sobre todo hay que resolver o enfrentar las causas que originan la criminalidad, la exclusión, pobreza, el desempleo, el alto costo de la vida, la migración. Si no resolvemos esto, ¿verdad? Una línea represiva, balas y sobre balas, eso no va a ser la solución definitiva. Y aquí también consultarle otro de los temas que decía al inicio, usted que ha estado de cerca con el sector educativo, usted que ha sido docente, conoce de las situaciones que se viven, ¿no? El abandono escolar, falta de docentes, falta de espacios educativos, también espacios educativos violentos. Le veía entrevistas y usted señalaba que en su gobierno establecería un plan nacional de seguridad escolar que proteja tanto a los docentes y estudiantes, y señalaba que le iba a dar un enfoque especial en zonas como Guayas, Pichinchas y Esmeraldas. Que nos cuente brevemente en qué consistirá este plan para pasar de inmediato a otros temas. Bueno, este plan ya lo ha presentado la Unión Nacional de Educadores y que ha sido construido con la participación de la comunidad que está al margen de todo este proceso de garantizar seguridad a los estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general. De tal manera que este plan lo vamos a implementar en todo el sistema educativo, donde los policías no solamente van a la hora de entrada, se toman foto y se retiran, o a la hora de salida se toman foto y se retira. Tiene que ser una vigilancia permanente en el contorno o en el entorno de la comunidad educativa. Es parte de lo que le decía, que el artículo 158 de la Constitución le obligan a hacer este tipo de operativo de manera permanente, y para eso hay que inyectarle recursos. No solamente que vamos a implementar el plan de seguridad escolar, sino un plan para la reinserción escolar. Si queremos reducir significativamente las consecuencias de la violencia delincuencial, necesitamos recuperar a nuestros niños y adolescentes de las garras de las bandas delincuenciales que reclutan de manera permanente. ¿Por qué? Porque están al margen del sistema educativo. 200,000 niños están al margen del sistema educativo, 70,000 no regresaron a clase en la costa y 50,000 en la sierra. ¿Y se puede lograr que estos 200,000 niños, todos en su totalidad, regresen a las aulas? Por supuesto, en mi gobierno nadie se quedará al margen de este derecho. ¿Por qué no retornan? Porque yo sigo siendo profesor. Cuando vamos a visitar a nuestros padres de familia, las respuestas que nos dan es que, vea, profe, no tenemos plata ni para comer, peor para la lista de útiles escolares. Es decir, la pobreza limita el acceso a la educación y trae consecuencias. Ve usted, chicos que están vinculados a las bandas delincuenciales. Entonces, en mi gobierno vamos a eliminar todas las barreras que limiten el acceso a la educación de los pobres, de los hogares ecuatorianos. Entonces vamos a entregar lista de útiles escolares de manera gratuita para que nuestros estudiantes puedan no solamente retornar, permanecer, cumplir su ciclo de estudio. ¿Y esto estudio. Aplicaría para la educación primaria y secundaria? Por supuesto, para todos los niveles del sistema educativo. Y también vamos a restablecer. Usted recordará que en el ciclo básico entregábamos un certificado porque habían instituciones educativas que ofertaban áreas de carácter técnica, y el joven, a partir del ciclo, lo que era antes el ciclo básico, hoy es el nivel de educación básica superior que le llaman, ¿verdad? Así lo llaman ahora. Le entregaríamos un certificado de un oficio para que pueda emprender el joven, ya puedan poner su propio emprendimiento, negocio, el taller, la soldadura, la mecánica, la electricidad, para que sean útil a la sociedad y sean y se evite de que caigan en las garras de las bandas delincuenciales. Eso hay que recuperar. Eso hay que restablecer. Por lo tanto, es necesario ir a un nuevo currículo nacional que lo vamos a construir con todos los actores de la educación. Entonces, mire, eso pasa por entender también que necesitamos acondicionar nuestras instituciones educativas, que hoy solo sirven para albergar a estudiantes, pero no hay talleres, no hay laboratorios, se cerraron hace tiempo los departamentos de secretaría. Es decir, en 10 años y posterior a estos 10 años del correísmo, y también con Lazo,
con Moreno y ahora con Noboa, poco se ha hecho para poder restablecer esto en el sistema educativo. Por eso el 6% para el PIB servirá para infraestructura educativa de calidad y restablecer los talleres en todas las áreas que necesita la educación para una formación integral de la niñez y la juventud. Seguimos en entrevista con Jorge Escala, precandidato presidencial, y aquí también pasar de inmediato a conversar acerca del sector agrícola que enfrenta grandes desafíos. Muchas veces se habla de esta escasez de capital, del acceso limitado a créditos. También ahora estamos en un dilema con el sector agricultor, ¿no? Por este tema de la importación de maíz que ha anunciado el gobierno nacional, mientras los maiceros han hecho una paralización y han señalado que sí tienen el maíz suficiente y que en este caso les perjudicaría esta importación que se prevé llegue la primera ahora en diciembre. Le consulto, ¿qué propuestas usted tiene para revitalizar la agricultura, para mejorar esa situación de los pequeños y medianos agricultores del país? Mi gobierno, así como será el gobierno de la educación, del trabajo, de la reactivación económica, también será el gobierno de la agricultura. Nosotros no solo que vamos a mirar la agricultura, no solo que vamos a mirar el campo, como dicen todos los candidatos, vamos a volver la mirada al campo para ver cómo están quebrados y abandonados. No, nosotros vamos a intervenir y vamos a intervenir de manera organizada. Los agricultores, ¿verdad?, junto con el Estado en una gran alianza. Primero, en mi gobierno no habrá importaciones para beneficiar a los grupos, a los agroindustriales y quebrar a los pequeños y medianos productores de maíz, de arroz, del plátano y toda la producción agrícola y pecuaria. Eso se acabará porque vamos a apostarle a la reactivación del agro. En segundo lugar, vamos a reducir el IVA al 10% con el propósito de bajar el costo de los insumos, para que el costo de la producción también no sea tan elevado, tan costoso. Y cuando hablamos de reducir al 10% el IVA, significa que también vamos a ponerle recursos en el bolsillo de los hogares ecuatorianos del campo y la ciudad. Vamos a incentivar el consumo, vamos a hacer que la plata alcance para comprar los productos de primera necesidad en nuestros hogares, pero también para comprar los insumos que requieren el sector agrícola. Vamos a reducir la tasa de interés al 1% para entregarle los créditos a nuestros agricultores, ¿ya? Vamos nosotros también a importar de estado a estado directamente maquinarias, insumos para entregársela a bajo costo a los agricultores. Vamos a restablecer la unidad nacional de almacenamiento para que sea el Estado el que compre a precio justo, para garantizar comercialización a precio justo para nuestros agricultores y con ello eliminar a los intermediarios que explotan, que le pagan precios muy bajos a los productos, a los agricultores. Entonces vamos a legalizar la tierra también, porque hay un gran segmento de agricultores que le falta o que el Estado no ha cumplido con esta necesidad. Entonces vamos a entregarle el crédito a largo tiempo bajo interés, comercialización, insumos, maquinarias directamente importadas por el Estado ecuatoriano. Y en ese sentido vamos a reactivar la economía. Y por supuesto, incorporando a los gobiernos autónomos descentralizados y a las comunidades, vamos nosotros a entregar los productos del campo directamente a las escuelas, a los colegios, para garantizar la alimentación y contribuir a la erradicación de la desnutrición infantil. Y aquí también consultarle algo, pasando de inmediato a otros temas, ya que se nos está acabando el tiempo para conocer algunas de sus propuestas. Consultarle cuál es su postura sobre la expansión de la minería en nuestro país y también la explotación petrolera, y qué propuestas usted tiene para impulsar este modelo de desarrollo económico sostenible del que se habla en la Amazonía, que equilibre la protección medioambiental, la creación de empleo y también la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en las zonas amazónicas. Mire, se me olvidaba en el tema, vamos a nosotros a condonar la deuda que tienen los agricultores. Ya hay una ley que plantea que el Estado puede perdonar deudas que tienen los agricultores de hasta $10,000. El gobierno actual Noboa lo ha planteado hasta $5,000. No resuelve casi mucho, de tal manera que eso lo vamos a plantear. Nosotros vamos a declarar al Ecuador libre de minería a gran escala y a cielo abierto, porque vamos a apostarle
a un país, a un Ecuador eminentemente agrícola, pecuario, que hay condiciones para que eso ocurra. Solo falta que el Estado no solamente que observe, vea cómo está el sector rural, sino que invierta en la agricultura. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar los contratos mineros, petroleros, si incumplen lo que dice la Constitución, afectan las fuentes de agua, afectan y amenazan y están contaminando ríos y es un atentado a la vida, tienen que ser paralizados. Es parte de la lucha que viene realizando un gran movimiento en el sector rural, de tal manera que con ellos vamos a implementar todas las acciones con el propósito de evitar ampliar la frontera minera, que significa desalojo de las comunidades, pueblos indígenas, ¿verdad? De sus territorios. Vamos a defenderlo, a las comunidades y pueblos indígenas, que significa defender nuestras fuentes de agua y recuperar sobre todo los ríos que están siendo contaminados y desviados para satisfacer la voracidad de las grandes empresas mineras. En ese sentido, entonces, hemos dicho que vamos a declarar al Ecuador patria libre de minería a gran escala y cielo abierto. Y también consultarle en otros temas, ¿qué medidas inmediatas usted propondría para mejorar el tema de la salud pública en Ecuador, la infraestructura hospitalaria, el acceso a medicamentos, pero esto sobre todo en zonas rurales del país, en zonas también amazónicas, que es donde muchas veces se demanda esta falta de atención? O sea, es un problema en general del Ecuador, pero en esta zona se acrecienta mucho más. Mire, la provincia de Orellana, donde se extrae el petróleo, sigue siendo encabeza la lista de provincias con mayor índice de pobreza y en todos los órdenes. La afectación es enorme en salud, en educación. Nosotros vamos a devolverle a los pueblos del Ecuador y sobre todo fronterizos y amazónicos el derecho a la salud. No puede ser un privilegio de unos cuantos, sino derecho de todos. Vamos a construir los hospitales que hacen falta en casi todas las provincias. Yo vengo recorriendo el país, muchos centros de salud en algún momento fueron considerados inclusive hasta hospitales, le han degradado, les han reducido, si se quiere, le han limitado su capacidad, los han reducido a subcentros, como ahora quieren eliminar los dispensarios médicos a puesto de salud del Seguro Social Campesino. ¿Sabe lo que significa eso? Que ya no va a tener de manera permanente el médico, que ya no van a tener la farmacia, sino un botiquín, que ya no tendrían la enfermera, la auxiliar de enfermería, sino que de vez en cuando. Eso no puede ocurrir. De tal manera que mi gobierno va a cumplir con el presupuesto para salud, que aquí es del 4%, pero ya la Organización Mundial de la Salud ha establecido de que si los pueblos le quieren apostar al desarrollo de su nación, deben también invertir al mismo tiempo en educación y en salud, incrementando al 6% del Producto Interno Bruto con el propósito para la salud, con el propósito de repotenciar hospitales, construir nuevos hospitales, de comprar de manera directa a los a las empresas que generan los fármacos, eliminar los intermediarios, ¿verdad? Designar a los médicos especialistas que hacen falta, que fueron despedidos con el decreto 813 que editó el correísmo y dejó afectada, desprotegida la salud de los pueblos. En mi gobierno la gente no va a tener que esperar un mes, 2 meses para una cita, tendrá que ser de manera inmediata porque la salud es lo primero en nuestra gente, ¿no? Todo tiene que ser de manera principal, prioritario, pero el tema de salud no puede ser relegado en nuestro gobierno, de tal manera que vamos a fortalecer el sistema de salud a nivel nacional. Estamos llegando a los minutos finales de este diálogo con Jorge Escala, precandidato presidencial, como les mencionamos. Él en este caso busca llegar a la presidencia del país por Unidad Popular. Y ya en la parte final, ese mensaje para todas las personas que han estado pendientes de esta entrevista, señor Escala. Bueno, mi llamado a analizar las propuestas que hoy exhiben los candidatos. Cierto es que cuando se escuchan las propuestas, la gente ya no entra en una incertidumbre, en el sentido de que dicen ya no sabemos en quién creer. Y quiero decirles que en algún momento esto es cierto. Ya la gente ya no puede seguir
creyendo en aquellos que en algún momento depositaron la confianza, le ofrecieron mucho, llegaron al poder y incumplieron las ofertas de campaña. Ellos que hoy se presentan nuevamente con otro rostro, pero se presentan auspiciados por los mismos partidos de aquellos que ya gobernaron, empresarios, banqueros y charlatanes. En ellos ya no hay que creerles, porque ya ofrecieron en su momento, fueron gobierno y nos dejaron un país en medio de la pobreza, del desempleo, de la corrupción, de los apagones. Hoy surge una alternativa y una opción de cambio. Esa opción de cambio la representa el profe Jorge Escala con mi compañera Pacha Terán, de candidata de binomio a la presidencia de la República. Representamos lo nuevo por las propuestas que hoy estamos exhibiendo, que sí es posible transformar al Ecuador en un país de justicia, de bienestar para todos, que sí es posible cambiar el Ecuador en la medida de que eliminemos los privilegios de los grupos de poder económico y recuperemos la riqueza, que la generamos todo y no se concentre en pocas manos, sino que se revierta en salud, en los derechos de los pueblos del Ecuador. Que el profe Jorge Escala no está manchado con temas de corrupción, con hechos de corrupción, de metástasis, purga, plaga, como todos los partidos que hoy auspician buena parte de candidatos. Ellos ya no pueden dirigir los destinos del Ecuador. Que derrotamos a Daniel Noboa en la consulta popular del mes de abril, en las preguntas D y E. Con esa victoria que alcanzamos en el mes de abril, nos preparamos para una nueva derrota para los enemigos de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, votando hoy por una candidatura que representa lo nuevo, que representa el cambio y la transformación en el Ecuador. Eso significa por Unidad Popular, lista 2. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestro invitado Jorge Escala, y ustedes, amigos y amigas, invitados e invitadas, a continuar en sintonía de estos espacios de democracia en Ecuador para conocer a nuestros precandidatos presidenciales y algunas de sus propuestas. Que tengan un excelente resto del día. Nos seguimos encontrando por este espacio. ¿Conoces sobre el ciclo de la violencia? Hoy te contamos. Inicia con una fase de tensión entre la pareja y esta se va acumulando. Le sigue la explosión, que pueden ser golpes, insultos, humillaciones, prohibiciones, para luego entrar en la luna de miel, donde por lo general nos piden perdón, nos hacen promesas, es una calma aparente. ¿Qué sucede más adelante? Las tres fases se repiten constantemente, al punto que la luna de miel y la acumulación de tensión desaparecen, quedando únicamente la explosión. Esto se intensifica, el riesgo aumenta y puede llegar a un femicidio. Si identificas esto, contáctanos. Somos Aquanuna. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.